Hola fanáticos de Helluva Boss, hoy vengo a explicarte quién es Luna. You got the list, Looney. Got it. Oh, Looney, look at you. You look downright awful. I am so proud. Now fetch! Luna es la recepcionista de IMP, además de ser la hija adoptiva de Blitz, y es una de las principales protagonistas de Helluva Boss. Su familia es Blitz como su padre adoptivo y Vortex su amigo, aunque no es familiar suyo, por poco se vuelven pareja, y eso es todo lo que se sabe de la familia de Luna. Algunos de los gustos de Luna son el alcohol y su teléfono, y algunos de sus disgustos son sus compañeros de trabajo, especialmente Moxie, el sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, y Blitz cuidándola, como se puede ver en el episodio 3. Oh, fuck, Blitz! Why can't you stay out of my face for like 5 minutes? Because I adopted you! And that should mean something! Oh, what does it matter? You're not my real dad. I was almost 18. Luna es heterosexual, por lo que hemos visto hasta el momento. Y Luna nació en el infierno, aunque no pertenece a la raza de demonios llamada Imps, sino que Luna es una Hellhound o perro infernal. Datos extras de Luna es que tiene 18 años. Luna es un Hellhound parecido a un lobo, tiene un hocico parecido a un perro con dientes afilados y puntiagudos. Su nariz es de color gris oscuro, la esclerótica de sus ojos son de color rojo con iris blancos, tiene pelaje blanco con manchas grises en los hombros, además tiene una gran cola tupida y un voluminoso cabello gris, barrido hacia un lado para revelar su oreja. Ella es mucho más alta que sus compañeros de trabajo, lo que la convierte fácilmente en la más alta del elenco principal de Helluva Boss. Su atuendo presenta una gargantilla negra que tiene púas blancas. Su crop top gris tiene cuerdas en forma de estrella para parecerse a un pentagrama invertido. Para sostenerlo, Luna usa guantes y pantalones cortos sin dedos, con una luna creciente en el lado derecho. También usa medias negras sin dedos y está descalza, debido a su postura digitigrada. Tiene un piercing en la ceja derecha y 2 piercing en la oreja izquierda. Además, su oreja derecha está rota. But you sure shit ain't gonna tell nobody. All right, next one, Looney, come on. Looney, where's my baby? Su forma de humano es en gran medida idéntica a su forma de sabueso infernal. Aunque humana, sus colores de ojos están invertidos, ya que tiene esclerótica blanca con iris rojos. Ella se encoge de su forma demoníaca, pareciendo ser de estatura promedio en comparación con la mayoría de los humanos. En esta forma, ella conserva el mismo atuendo que antes, pero con la adición de calcetines negros hasta la rodilla y zapatillas altas. Su gargantilla también pierde las púas, además su oreja derecha ya no está desgarrada. Sus perforaciones en la oreja ahora se han cambiado a su oreja derecha. Su cabeza está afeitada en el lado derecho. That's hot. I mean, like, literally, because vortexes, they give off heat. Probably, right? Yeah, I guess. But my friends call me Tex. Oh, yeah? I wish I had friends. I mean... Cínica y colérica, Luna generalmente no tiene interés en los asuntos que está sucediendo a su alrededor. Ella es grosera y apática hacia sus colegas, particularmente Moxie, aunque su ira parece indiscriminada cuando no mira su teléfono. Luna está dando una mirada odiosa a cualquiera que esté a la vista. Ella es increíblemente indisciplinada y no tiene mucha ética de trabajo. Entre su problema de comportamiento conocido, se sabe que Luna bebe hasta el punto de una resaca antes del trabajo. Whoever left the fucking avocado salad in the fridge, I'm taking it because I have the worst hangover right now. Why would you drink on a work night? I'm hungover from this morning, dumbass. Y tiene relaciones sin protección hasta el punto de contraer sífilis. También es muy apática al sufrimiento de los demás, como se vio en la ocasión
en que Millie pidió ayuda a la oficina, después de ser apuñalada solo para ser colgada por Luna. Hello, IMP. Además, también se le mostró tomando fotos con su teléfono del fallecido Eddie, cuando estaba siendo golpeado por Blitz, Millie y Moxie. A pesar de esto, se muestra que tiene una cantidad mínima de responsabilidad, ya que se asegura de mantener el Grimorio a salvo de un incendio en la oficina de IMP. Luna también muestra un temperamento extremadamente corto, combinado con inestabilidad emocional, al ser interrogada sobre algo tan simple como por qué se estaba comiendo el almuerzo de Moxie. Luna salió corriendo de la oficina y agredió a un imp inocente para desahogar sus frustraciones. Esto es particularmente atroz, dado que el imp en cuestión era un bebé que Luna pateó tan fuerte que salió de la vista. Isn't that my lunch? You know what? I can't take this assault right now. I need to blow off some fucking steam. A pesar de esto, Luna muestra una actitud algo más amigable hacia Blitz, ya que él permite sus acciones y a veces cuando la defiende, ella sonríe y acepta su defensa. También se muestra que aprecia el sentido del humor de Blitz, especialmente si es a expensas de Moxie, ya que se le vio riendo cuando Blitz hizo una broma del tamaño de Moxie. I don't see what the issue is. Is there something you don't want me seeing? No. You a baby wiener haver? Luna también parece verlo como una figura paterna en un momento dado, llamándolo papá, para deleite de Blitz. Shut up, Dad. Ugh, Blitz. Otro momento que se muestra su relación es cuando Blitz intenta proteger a Luna metiéndose en la conversación entre ella y Vortex, aunque Luna se enoja e insulta a Blitz por siempre cuidarla, pero parece ser que Luna se dio cuenta de que fue demasiado lejos, así que casi al instante trata de disculparse unos segundos después, aunque Blitz se va. Blitz, Enjoy your break, Looney. I'm gonna go kill something. Su actitud habitual también parece haber hecho que Luna sea muy incómoda socialmente. Durante sus interacciones con Vortex, tropieza y lucha por hablar mucho, demostrando que tiene poca experiencia en estos asuntos. Incluso, en un momento dado, admite a Vortex que no tiene amigos, lo que indica que Blitz es probablemente el único con el que está cerca. Oh, fuck, Blitz. Why can't you stay out of my face for like 5 minutes? Because I adopted you! And that should mean something! Oh, what does it matter? You're not my real dad. I was almost 18. It still counts! Well, it shouldn't. I didn't need you then, asshole. Luna puede adquirir una apariencia humana convincente para disfrazarse en el mundo humano. Got it. Luna puede detectar e identificar a individuos específicos por el olor, que aparece como una aura roja alrededor de sus cuerpos. También puede rastrear objetivos oliendo nombres en una lista, como lo demostró en el episodio 3 y el episodio 6. Got it. Now fetch! it smells like they went this way. Come on, let's find the dumbass twins. Y por último, puede usar armas como un hacha gigante. Además, es muy ágil, como se puede ver en el episodio 6. Well, guess it's time to bounce. But hey, if you're ever down to party, I'll give you a ring sometime. Really? I mean, yeah. Yeah, my girlfriend throws a ton of crazy hound parties. Nice. No se sabe mucho sobre la historia de Luna, pero por ahora solamente se sabe que tenía casi 18 años cuando Luna fue adoptada por Blitz, quien la trató como si fuera su propia hija y le dio trabajo de recepcionista en IMP, pero ella le dedicaba más tiempo al celular o a ver programas de televisión, entre los cuales escuchó la canción de Charlie en televisión. Debido a esta distracción, Luna mandó a sus compañeros a asesinar a Eddie, pero luego declaró que se equivocó, provocando que Moxie y Millie se enfadaran con ella.
Sin embargo, Luna revisó una vez más los mensajes del cliente y se retractó, afirmando que Eddie sí era el objetivo, a lo que Blitz decidió dispararle y mandaron a Eddie en pedazos a la tierra. Posteriormente suceden los hechos de los demás episodios, que aquí arriba te los dejo todos los análisis, y ya que estamos, suscríbete. Y por último, en el episodio 3, Luna conoció a Vortex, con quien intentó comenzar una relación, pero se enteró que Vortex ya tenía pareja. Aunque hay un último dato de la historia de Luna, y es que aparece en el fondo cuando Charlie está cantando. Cualquier demonio tiene un arco iris, tal vez una gran sonrisa celestial, tal vez una gran sonrisa celestial. Aunque esta está usando su antiguo diseño, pero Bitsy Pop no ha confirmado que sea ella, como Blitz y Moxie, así que dudo que esta aparición sea canon en la historia de Luna. Looney! Get your asses out here before more fuckers show up! Luna aparece en el fondo cuando Charlie está cantando. Cualquier demonio tiene un arco iris, tal vez una gran sonrisa celestial. El nombre de Luna es una referencia a Luna, la palabra en latín y la mayoría de las lenguas romanas. El símbolo de la luna en sus pantalones cortos también apoya esto. Es posible que haya sido nombrada y diseñada después de la luna misma, ya que ambos comparten un esquema de color algo similar. Esto se ve respaldado por el hecho de que se llama en su Instagram oficial y tiene la palabra Luna en el nombre. En el episodio Spring Broken, ella revela que Blitz la adoptó cuando tenía casi 18 años. En True Seekers, Millie afirma que es mayor que Luna por 5 años. En el mismo episodio también reveló que Luna no puede leer si hay mala iluminación o si está demasiado oscuro. La luna creciente en sus pantalones cortos a menudo cambia entre ser un corte o una impresión dependiendo de sus apariciones en los episodios. Suscríbete si te gustó el video y aquí te dejo más videos de tu agrado y un saludo para Abdías, Sonic, Estrella, Alex, Glass y uno para José. Ahora sí, adiós.